Bienvenidos a este su programa Guerrero Abogado del canal CNC Medellín. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Stephanie Botero sobre la salida de los menores de edad del país. Doctora, ¿cómo está? Nos alegra nuevamente tenerla en este programa. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar acá con ustedes, nuestros televidentes, explicándole muchos temas de relevancia jurídica, en este caso de lo que es la salida del menor de edad del país. Bueno, doctora, ya es tradicional que usted salga en casi todos los programas del canal CNC Medellín, y cosa que nos alegra bastante porque los televidentes han estado haciendo muchas preguntas en temas legales, sobre todo en el área de familia, que es el área suya, doctora. Entonces, entremos en materia. Indíquenos, por favor, doctora, ¿en qué consiste ese trámite de salida de los menores de edad del país? Bueno, consiste cuando un menor de edad pretende salir del país con uno de sus padres o sin ellos. Simplemente va a salir de pronto a una cita deportiva que tiene en el extranjero y es necesario el permiso de ambos padres. O cuando solo va a viajar con uno de ellos, el permiso del padre que no va a viajar con el menor. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque pretenderán o dirán los televidentes que entonces si el menor va a salir del país pero va con ambos padres necesita un permiso de ambos, y no es así, porque como ambos ostentan la patria potestad del menor, cuando van a salir por el puerto de migración podrán demostrar que van con su hijo, entonces no va a ser necesario. Es necesario solamente cuando viaja uno de los padres o el menor va a viajar solo. O sea, que ese permiso para que el menor de edad salga del país podría darse o porque estén de acuerdo en la salida del menor, o cuando no existe un acuerdo. Entonces vamos a ir desglosando uno a uno de estos tipos de situaciones que se pueden estar presentando. Analicemos de una forma muy clara cuándo es posible entonces entrar a hacer la salida de menor de edad del país, cuando existe el mutuo acuerdo, qué documentación se requiere y ante quién se debe presentar la misma. Bueno, los padres, ¿qué podrán hacer? Descargar de la página de Migración Colombia el permiso de salida del menor de edad del país. ¿Qué contiene este documento? Contiene el nombre del menor, el nombre de los padres y además de eso, el motivo del viaje, si es turismo, si es porque tiene que hacer algún examen médico o por el contrario, simplemente va a estar un tiempo en el extranjero practicando algún idioma. Además de eso, ¿con quién viaja el menor? El nombre del padre con el que va a viajar, o si viaja con algún abuelo, con un tío, o si el menor de edad viaja solo, de pronto viaja con su entrenador deportivo, esa persona, el nombre de ella. Además de eso es necesario y es obligatorio la entrada del menor, o sea, la salida, en qué fecha va a salir y cuándo va a regresar al país. No se puede otorgar un permiso de salida sin que se diga cuándo va a regresar nuevamente el menor a Colombia, porque indiscutiblemente en migración no lo van a dejar salir porque estos 4 requisitos que les acabo de mencionar son necesarios y los trae el documento. Luego de que ya ha sido llenado, el padre que otorga el permiso lo firma y esta firma debe ser autenticada ante notario. Todo esto lo estoy diciendo como si estuviéramos de mutuo acuerdo, porque el padre que está otorgando el permiso no tiene ningún inconveniente de que el menor salga del país, así que es súper sencillo organizar el documento e ir a autenticarlo. El problema surge cuando el padre no quiere otorgar el permiso o que no sabemos dónde está el padre. Bueno, entonces hablemos entonces en ese tipo de situaciones, cuando esas personas que ostentan la patria potestad, porque puede ser que el padre se oponga, pero también podría ser que la madre se oponga. Entonces hablemos cuando las personas que ostentan esa patria potestad, uno de los dos se opone a la salida del menor de edad, pero el otro está completamente de acuerdo con que el menor de edad salga. Entonces en ese caso, ¿ante qué juez pueden elevar esa solicitud y si existe o no existe un requisito de procedibilidad para poder iniciar con ese proceso o con esa demanda? Sería necesario el requisito de procedibilidad de que se vaya con los padres a una conciliación y se logre un mutuo acuerdo de que el menor pueda salir del país. En todos estos casos de familia siempre se busca que se pueda dialogar antes de tener que ir a un pleito judicial. Poder ir a hablar con los padres, con un conciliador en derecho que haga entender al padre que es necesario que el menor salga del país, digamos en el caso de que el menor necesita una cirugía y el padre dice que como no confía en la madre no quiere dejarlo salir. Y en el momento de la conciliación dice, definitivamente yo no voy a otorgar el permiso. ¿Qué podrá hacer esta madre que necesita salir con el menor del país y el padre no le quiere dar el permiso? Como el padre todavía ostenta la patria potestad de ese menor, o sea, todavía lo representa legalmente, es necesario que la madre acuda ante un juez. Es ahí cuando nos buscan a nosotros como abogados para que realicemos la demanda judicial.
Este proceso ante un juez de familia es un proceso de única instancia, es un proceso verbal sumario, es realmente corto y es tratar de demostrarle al juez el por qué es necesario que el menor salga, que se tienen, por ejemplo, los tiquetes de salida y de regreso, que el menor va a estar en tal hotel realizándose tal procedimiento porque es importante para su salud, su historia clínica. Es demostrarle al juez de que el menor va a regresar porque es que no se va a dejar abierta la fecha de entrada del menor otra vez a Colombia. En ese momento se cita al padre para que conteste la demanda y explique los motivos por los cuales no quiere que el menor salga del país. En este caso hay que tener en cuenta que el juez deberá tener en cuenta la prevalencia del interés superior del menor. No cualquier excusa que el padre ponga para que el menor salga, el juez la va a tener en cuenta, porque si en estos momentos estamos hablando de la vida del menor, es muchísimo más importante que cualquier otra justificación que tenga el padre para no darle el permiso. Así que en este caso es el juez quien da el permiso y dice en una sentencia cuándo va a salir el menor y cuándo va a regresar, y con esa sentencia la madre podrá salir del país con el niño. Bueno, supongamos que indiscutiblemente uno de los padres ha fallecido, entonces en ese caso pues ya la madre no, digamos la madre o el padre que está vivo no necesitaría ese permiso de la otra parte para poder salir con el menor de edad. ¿Qué deberá presentar esta persona en Migración Colombia para poder salir con el menor de edad del país? Será necesario cuando, por ejemplo, uno de los padres ha fallecido, el registro civil de defunción, que es lo que demuestra que la persona ya no está con vida y que la única persona que ya queda como representante legal de ese menor es el padre que sobrevivió, sea el padre o la madre. Digamos que también existe otro caso en el que podrá demostrarse con otra cosa que no sea el permiso, en este caso digamos el padre que haya sido privado o suspendido de la patria potestad. ¿Cómo demuestra la madre o el padre que está ostentando como único la patria potestad de ese menor? Con la sentencia que el juez privó o suspendió la patria potestad. Habrá que recordarle a los televidentes que cuando se priva o se suspende la patria potestad solamente lo hace un juez, esto no se concilia, por lo que es con esa sentencia que vamos a aprobar la salida del menor. Bueno, es muy importante lo que la doctora acaba de mencionar, porque ese es el segundo punto que quería tocar, y es cuando uno de los padres es privado de la patria potestad. Recordémosle a los televidentes en qué consiste ese trámite de privación y de suspensión de la patria potestad. La privación de la patria potestad se tramita cuando uno de los padres, digámosle a los televidentes que todos los padres, por el simple hecho de ser padres, ya ostentan unas obligaciones legales que la norma preveó para ellos, en este caso de representación legal, extrajudicial y también la administración de los bienes del menor. Digamos que para poder el menor salir del país es necesario el permiso de ese padre que está ostentando la patria potestad, pero existen casos en que de pronto el padre o la madre entran o incurren en causales que la norma taxativamente trajo para suspender o privarlos. Digamos en el caso de que el padre reconoció al menor cuando nació y ya van 10 años y no se sabe dónde está él. Se podrá invocar la causal de abandono para privar la patria potestad por parte de esa madre que quiere a futuro evitar todos estos trámites de cómo hacer para sacar a su menor de edad del país cuando el padre no aparece, porque existe un trámite por la Defensoría de Familia, pero cada vez que tenga que sacar al menor tiene que realizar el mismo trámite. En cambio, si se priva de la patria potestad ese padre que ya abandonó al menor, discutiblemente él no va a poder volver a recuperarla y la madre va a ostentar únicamente ella la representación legal del niño o la niña. Claro que sí, entonces en ese caso habría que llevar esa sentencia judicial de Migración Colombia para que ellos verifiquen que efectivamente solamente la patria potestad la ostenta uno de ellos, que es con el que va a salir, y que razón por la cual no necesitaba el permiso del otro padre. Informemos, doctora, a los televidentes un promedio de tiempo, un lapso de tiempo que puede estar demorando este proceso, y adicional a ello, ¿qué sucede en caso tal de que se diga que el menor regresa al país en X o Y fecha, pero no lo hace? Bueno, digamos que cuando existe discordia entre los padres y hay que hacer el trámite a través de un juez, este puede estar demorando aproximadamente 6 meses, por lo que uno le recomienda a los padres que pretenden hacer un viaje con su hijo menor que no compren los tiquetes demasiado pronto, porque uno no puede obligar al juez de que tramite los procesos muchísimo más rápido, porque eso no tiene más relevancia que otros procesos que hayan en el despacho. Se tiene que tramitar de la misma manera, o sea, admitir la demanda, notificar al padre, hacer la respectiva audiencia y que el juez decrete una sentencia. Todo este tipo de trámite lleva un tiempo, por lo que se le dice a las personas que vayan promediando cómo pretenden hacer el viaje, más no que quieran todo ya, porque puede que el tiquete de avión lo hayan comprado para dentro de un mes
y dentro de un mes no esté la sentencia definitiva del juez, así que es un poco demorado, pero no tanto como otros procesos judiciales. Claro que sí, hay que tener en cuenta adicionalmente la congestión judicial por la que está atravesando nuestro país, lo cual obviamente puede hacer que esos lapsos de tiempo que mencionaba la doctora se amplíen. También hay que tener en cuenta que en algunos juzgados los procesos se pueden tramitar un poco más rápidos y en otros un poco más lentos, dado que en algunos juzgados precisamente existen personal adicional que les permite descongestionar los procesos que en este momento se encuentran tramitando. Doctora, infórmenos qué personas pueden iniciar esa solicitud de la salida de menor de edad del país. En este momento la podrá solicitar, por ejemplo, la madre o el padre que pretende salir con el menor y en contra del padre que no quiere firmar el permiso. Pero también podrá realizarla, quien ostente los cuidados y custodia personales del menor. Digamos que ambos padres están perdidos y la abuela pretende salir con el menor y ella es quien ostenta la custodia en estos momentos. Ella tiene relevancia y tiene interés para solicitar este tipo de permiso. Digamos que como no sabemos dónde están los padres, pues acudiría ante un defensor de familia cumpliendo ciertos requisitos para poder sacar el menor de edad del país, porque el defensor de familia también puede otorgar ciertos permisos, pero por ciertos lapsos de tiempo. ¿Cuándo se podría tramitar? Eso es muy importante porque obviamente ese proceso podría ser un poco más célere que en la situación de los juzgados. ¿Cuándo se podría tramitar entonces por medio de un defensor de familia? Con el defensor de familia se tramita o se adelanta cuando el padre que necesita dar el permiso no se sabe dónde está desaparecido. Porque no es que se esté oponiendo al permiso, simplemente no sabemos dónde está y necesitamos el permiso porque, digamos, el menor, como decía anteriormente, o tiene una competencia o necesita una cirugía que solamente la hacen en el extranjero. En este caso, el defensor de familia recibe la solicitud de la persona que tiene los cuidados y la custodia y adelanta un trámite más célere. Si se logra demostrar que es para ir a hacer un examen médico o porque el menor tiene de pronto una competencia, el defensor de familia de plano da el permiso y se da un permiso por 60 días. O sea que sale una resolución que dice que se puede sacar al menor a partir de ese día y tiene 60 días para que el menor salga. Y a 60 días el menor tiene que regresar, diferente al permiso que otorga el juez por sentencia, promediando los términos que solicitó el padre en la demanda. En este caso, el defensor de familia solamente puede otorgarlo por 60 días. Bueno, pero puede pasar otro tipo de cosa, doctor, claro. Y es que se pretenda que el padre diga, supuestamente muchas personas digan, yo sí sé dónde está, pero voy a decir que él abandonó al niño para que el defensor me dé el permiso más rápido. Pero de todas formas, en esa solicitud hay que hacer un emplazamiento. Y si el padre llega al proceso donde el defensor de familia y dice, es que yo sí estoy acá, yo no he abandonado a mi hijo, y yo me opongo a que lo saquen del país, inmediatamente el defensor de familia remite este proceso ante el juez de familia, porque al ver una discordia, el juez tendrá que decidir si otorga o no otorga el permiso. Y es muy importante lo que manifiesta la doctora Stephanie Botero, porque ese desaparecimiento, no estamos hablando de un desaparecimiento que haya durado más de 3 años, o un desaparecimiento en el que la persona se haya podido declarar como muerte presunta, porque si esa persona fue declarada como muerte presunta, faltaría no más que llevar la sentencia que declara a ese padre o a esa madre como muerto presuntamente por ese desaparecimiento, y con eso podría fácilmente salir del país con el menor de edad. Infórmenos adicionalmente, doctora, qué documentación se podría aportar a ese proceso judicial para que un juez de la República decrete la salida de ese menor de edad del país. Será necesario en este caso entonces el registro civil de nacimiento del menor y el registro civil de la persona, por ejemplo, en caso de que sea la abuela, para que pueda demostrar el tema de los custodios de los cuidados personales, o por si por algún motivo, digamos, la abuela se le otorgó la custodia a través de un defensor de familia, la resolución que se la otorgó. Además de eso, los motivos del viaje. Digamos que el menor va a salir a Disney con su mamá y ya tienen el hotel donde se van a hospedar, los tiquetes ya están comprados, y entonces uno puede llegar a demostrarle al juez, señor juez, es que ya todo esto está debidamente planeado, el menor va a estar en tal parte, el menor no va a ser retenido por fuera en el exterior. Entonces así el juez podrá determinar que es un viaje que ya está planeado y mirando la prevalencia del menor, pues de su interés superior, otorgará el permiso. Bueno, ¿qué sucede, doctora? Si efectivamente el juez concede este permiso y se establece que el menor va a regresar a Colombia el 21 de diciembre del año 2019 y ello no sucede así porque el menor se queda en el otro país, ¿qué consecuencias legales puede traer para
ese padre que está con el menor de edad y que no ha regresado el menor de edad al país? Lo que puede existir para ese padre que sustraiga al menor de edad del país es que hay una fraude a la resolución judicial de la que el juez determinó que el menor tenía que regresar al país. ¿Y qué podrá hacer el padre para que el menor sea regresado? Podrá acudir ante el ICBF para que se haga una restitución internacional del menor. En este caso, tratar de ubicar medianamente dónde estaba el menor cuando se le dio el permiso y solicitar a ese Estado, si es parte de la Convención de la Haya o mediante oficios, que investigue con la policía judicial que tiene en su país dónde está ese menor para que se pueda hacer la ubicación del mismo y traerlo de nuevo a Colombia. Claro que sí, entonces el hecho de no cumplir con el mandato judicial puede tener unas implicaciones en materia penal, lo cual obviamente es bastante delicado para el padre que se atreva a ir en contraposición a lo que se ha establecido en la sentencia judicial. Doctora, infórmenos por favor a los televidentes un aproximado de lo que puede estar valiendo este proceso. Este proceso aproximadamente, si quieren que se los acompañe a la audiencia de conciliación, que es requisito de procedibilidad, normalmente estamos aquí en la ciudad de Medellín, tiene un costo de 300.000 pesos el acompañamiento, y digámosle a las personas que no es obligatorio, sino que si desean un acompañamiento de una persona que tenga conocimiento de las leyes colombianas. Ya para el caso ante el juez de familia está un aproximado de 1.500.000. De todas formas se pueden acercar a nuestra oficina, traernos la documentación y nosotros decirles cuál es la forma más adecuada para solicitar el permiso del menor. Y habría que hacer la precisión que este trámite de requisito de procedibilidad para poder salir con el menor de edad del país por vía de conciliación se puede adelantar ante un centro de conciliación privado que es pago o un centro de conciliación gratuito. Nosotros recomendamos que se adelante ante un centro de conciliación privado, dado que es un poco más célere, poder entrar a discutir el tema, y no hay que esperar tanto tiempo en los centros de conciliaciones públicos, como por ejemplo el de la Personería de Medellín o una comisaría de familia, dado que como existen tantas personas que lo quieren hacer gratis, han congestionado este tipo de sistemas. Doctora, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio del canal CNC Medellín. ¿Qué recomendación les puede hacer ustedes a los televidentes en cuanto a este trámite de cómo adelantarlo, si es aconsejable tratar de hacerlo por la vía de la conciliación o si en caso completamente contrario se recomienda hacerlo por la vía judicial? ¿Cuál es la recomendación que usted les trae hoy a los televidentes? Obviamente nosotros como abogados siempre recomendamos, y más en estos temas de familia, que se logre conciliar todo teniendo en cuenta que lo más importante es el menor. Puede que exista entre los padres discordia, porque si obviamente se va a otorgar esos permisos y hay problemas, porque la pareja ya no vive junta. Hay que entender que por muchos los problemas que existan entre las partes es necesario mirar el interés del menor, si el menor va a salir sea por un examen médico, sea porque tiene un campeonato o porque simplemente va de turismo, hay que confiar que el padre que va a salir con él va a hacer todo lo mejor para salvaguardarlo, así que no es necesario llevar esto a trámites judiciales que pueden perturbar más al menor, sino que simplemente tratar de llegar a acuerdos y firmar todos los documentos sin necesidad de ir a un trámite judicial. Bueno, les agradecemos nuevamente por estarnos acompañando en este su programa Guerrero Abogados del canal CNC. Pueden seguir haciendo llegar todas sus preguntas o inquietudes o temas que quieran que nosotros aclaremos o informemos a todos ustedes, nuestros televidentes. Y muchas gracias por seguirnos acompañando en este su programa de Guerrero Abogados, donde brindamos siempre soluciones jurídicas.